Cambio, Cambio, un thriller de Lautaro García Candela que se sumerge en el complejo mundo de los llamados arbolitos, los vendedores de moneda extranjera que apostados a lo largo de la calle Florida, la peatonal Florida, buscan atraer clientes con la mejor cotización de la moneda en venta. Estamos en vivo con Lautaro García Candela, su director, quien en estos momentos está realizando una residencia en Madrid por un proyecto sobre la vanguardia del cine argentino en los años 70. Gracias por acompañarnos, Lautaro. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Estás muteado y no te estamos escuchando. Ah, ¿ahora sí? Ahora sí, ¿Ahora sí? perfecto. Perfecto, Bueno, discúlpame. no, por ¿Cómo andas, favor. Julia? Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué te atrajo del mundo, este mundo donde mezclan la economía y la política, vinculado a la obsesión por el dólar para llevar el tema a una película? Eh, Mira, la idea de la película surgió cuando yo me mudé al microcentro. Yo vivo a 3 cuadras de Florida y Lavalle. Y, y en el 2019 hubo un salto del dólar muy grande, si recordás, Sí. entre en las elecciones de las PASO a las generales, en las cuales hubo un frenesí muy grande en la calle, y a mí eso me sorprendió muchísimo, digamos, porque yo no sé si estaba acostumbrado a ver eso, y veía cómo la gente cambiaba ahí en la calle, cómo había un movimiento muy extraño, y claro, y eso era algo que yo veía en las noticias, lo veía en los portales de noticias, lo veía en la tele, lo veía en los diarios, y veía cómo eso tenía como una especie de aplicación muy directa en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ese mundo a mí me surgió como interesante para pensar la dinámica entre lo personal y lo político, digamos, en la cuestión de cómo las cosas que parecen suceder por arriba nuestro, son las cuestiones políticas, de alguna manera también nos afectan de una manera cotidiana, ¿no? Entonces Ujú. ahí me pareció que había un lugar interesante para investigar y para plantear una ficción, ¿no? Porque, o por una cuestión mía personal, a mí me surge pensar las cosas desde la perspectiva de la ficción, entonces lo que yo pensé fue una ficción en ese lugar. Ajá. Ahora, introducirte al mismo tiempo en el mundo de los cambistas no debe haber sido sencillo. Digo, a priori no parecen personajes muy amigables. ¿Esto cómo fue? Porque también No, es habrás verdad. tenido que hacer una investigación para introducirlo en tu historia, ¿no? Sí, definitivamente tuve casi un año de investigación, o sea, el guión lo empecé a escribir en la pandemia, que en ese momento, imagínate, que escribir un guión de este estilo en la pandemia era casi como ciencia ficción, te diría. Claro, un ejercicio de Eh, imaginación pero- terrible. total, Claro, total. Yo al principio decía que si no me estaba pasando de costumbrista, y cuando llegó la pandemia parecía algo como absolutamente fantasioso. claro. Y, y a medida que se fue abriendo la pandemia, digamos, fui entrando en confianza con algunos arbolitos, de los cuales me hice amigo, con los cuales tengo confianza y, digamos, y relación hasta el día de hoy. A partir de, bueno, por un lado, cambiar dólares, digamos, porque eso es verdad que cambiando dólares, pensá que los arbolitos, una vez que cambias dólares, quieren tener tu teléfono, quieren que vos tengas confianza con ellos. Entonces, en ese Claro, sentido, como que la aproximación más fácil es cambiar dólares, pero bueno, no siempre yo tenía dólares para cambiar. O claro. sea, no es algo tan común en mi vida, no es que tengo tantos ahorros. Eh, y entonces en ese sentido lo que hice fue eso, como hacerme amigo, ayudar de diferentes maneras a los diferentes arbolitos que estaban ahí. Y lo que me encontré fue una realidad como muy precaria. En general son inmigrantes, en general son gente que trabaja, como se dice en la película, a comisión, el día a día. Y a partir de ello, y a partir sobre todo de las historias que ellos me contaron, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que pasan en la película, ellos me la contaron originalmente, y yo lo único que hice en el guión fue como de alguna manera organizarlo. Eh, entonces, en ese sentido, ahí salió como un poco el germen o el guión de la película. Pero sí, no fue fácil,
sobre todo se trata de ganarte la confianza de la gente, ¿no? Porque claro. lo que uno está siempre buscando es no ser un turista. Lo que surge en un principio cuando uno se acerca a un mundo tan distante es el síndrome del impostor. Es como estar hablando de algo que en cierto punto uno no conoce del todo o que parezca que no conozca del todo. Y creo que lo que más era mi principal miedo y era mi principal motor como para conocer a esa gente y poder contar su vida de la manera más justa posible, ¿no? Ajá. Claro, y al mismo tiempo imagino que la desconfianza de ellos por la actividad que desarrollan, porque no se trata precisamente de una actividad legal, aunque es muy Eh, 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 frecuente, no es legal, ¿no es cierto? es que, de hecho, en la película se dice algo así como que no es una actividad legal, pero es una actividad legítima. En el sentido de Claro, que sí, los argentinos siempre, los argentinos que tienen la posibilidad de ahorrar, van al dólar con algo que yo no podría juzgar realmente, que tiene que ver con que, digamos, debido a que los pesos, digamos, que suba el dólar implica que tu sueldo valga menos, sí, digamos, que el peso se devalúe. Entonces, en ese sentido, no había una cuestión moralizante. O sea, yo no iba a buscar a los arbolitos como si fueran algo, como si fueran los culpables de esa sí, situación, sí, porque sí, ellos no sí, son los culpables de esa situación, son el eslabón más bajo de la especulación financiera. sí, sí, sí. Entonces, eso me di cuenta muy, muy fácilmente cuando hablé con los cueveros, con sus jefes, digamos. Porque sus jefes sí piensan que de alguna manera están haciendo como una especie de servicio a la sociedad. Porque a esta situación en la cual, esta situación económica en la cual el peso vale menos, bueno, la gente va a ir al dólar. Si no lo pueden conseguir legalmente, lo van a conseguir ilegalmente. Ujú. Entonces, de alguna manera el dólar es algo, los chanchullos con el dólar, digamos, van a surgir inevitablemente si la inflación sigue como Sí, está, sí, si sí, la devaluación sigue devaluándose. Y entonces en ese sentido, lo que yo hice fue como plantear digamos, un ambiente de trabajo en el cual respetemos en la calle el trabajo de las demás personas. Porque vos pensás eh, que los arbolitos son la gente como se han comido muchos cámaras sí, ocultas sí, sí, o estas estigmatizaciones son de la prensa. exactamente, sí. Ahora, la película Cambio, Cambio, lo que tiene también la particularidad de tener una pareja protagónica que no son figuras conocidas. ¿Cómo fue la elección Mm. de esta pareja, Ignacio Quesada y Camila Peralta? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, llegué por casting, llegué gracias a la ayuda de las personas de casting que me ayudaron, que fueron Paloma de la Jara y Anita Balduini. Eh, y al verlos a ellos, sobre todo a Nacho, que es una persona, Nacho Ignacio Quesada, digamos, que es una persona que había trabajado en varias series de Netflix, había trabajado en Puerta 7 y en El Marginal. Ujú, Lo vi y vi ahí como una especie de dureza mezclado con una especie de inocencia, ¿viste? sí, Como que creo que el protagonista lo que tiene es una inocencia muy grande en ese mundo que se está metiendo, en el mundo que se está metiendo, pero por otro lado es un tipo que, bueno, que como que tiene cierta como dureza o cierta, no sé cómo decirlo. sí, sí, Realmente es un está tipo curtido en algún sentido para... exactamente, gracias, gracias. Esa es la palabra curtido, lo voy a empezar a usar. Eh, sobre todo por la voz, ¿viste? Sí, Y tiene mucha sí, presencia. sí, 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 Eh, sí, y creo que Camila también es una persona que tiene mucha presencia y cuando, o sea, como que uno escribe un guión y todo lo que escribe es letra muerta, es letra que en cierto punto son palabras que no tienen vida. claro, Y cuando son encarnadas por cuando son encarnadas por un actor, eso lo que genera es como, a uno le da un poco casi te diría de impresión, porque lo sí, que uno escribió empieza a cobrar vida. Y toma la verdad es que por cuerpo, suerte, claro, exactamente, claro, claro, y los actores por suerte fueron como realmente muy generosos en ese sentido, trabajaron mucho. No solamente los dos protagonistas, sino todos los actores que participan en la película. Mucio, Vale, Darío, Leandro, Miguel, sí, sí, son hay todas personas que mucha, realmente...
Verosimilitud, además, que eso es muy Mm. importante, ¿no es cierto? Uno como espectador frente a esta historia cree y lo reconoce lo que está pasando. Lo reconoce más allá del contexto sociopolítico, ¿no es cierto? Ahora, el Es romance que, entre ambos también es otro aspecto importante en la historia. ¿Y cómo lograste congeniar ese aspecto más personal del amor en medio de una historia como esta? mm. Bueno, primero lo logré congeniar porque ellos son grandes actores y tuvieron una química muy grande y creo que en ese sentido la idea de construir el personaje junto a ellos fue algo vital, digamos, incluso hasta al final de la película que no quiero contar, pero como No, que ellos tuvieron sus propias ideas sobre lo que sucede al final de la película y creo que eran ideas que no eran las mismas que tenía yo y estaba todo bien con eso, porque tampoco es que uno escribe algo y no se puede hacer cargo de todas las implicancias que implica eso. Y después, por otro lado, creo que el amor lo que hace en la película es hacer juego con la política, en el sentido de que toda relación social está imbrincada con el dinero. Eso es inevitable. ujú, Entonces, el dinero para el protagonista, tanto en la relación amorosa como en la relación con sus compañeros de banda, son relaciones que están marcadas por el dinero. Entonces, eso hace que el personaje quiera dinero, o sea, es decir, Nacho en la película es un personaje ambicioso, sí, es decir, busca como ascender, pero no busca ascender, no busca la plata como si fuera un fin en sí mismo, no lo busca como un símbolo de estatus, no lo busca como algo que fuera, como algo que signifique en sí mismo, sino que lo busca para situaciones muy particulares y específicas de lo que es su vida, ¿no? O la sea, como para comprar un supervivencia, piano, diría para... yo, ¿no? También, sobrevivir en medio de este mundo por momentos tan hostil y tan incierto, que atraviesa a estos personajes, pero nos atraviesa a todos cotidianamente. Bueno, agradecerte este contacto que estás haciendo desde Madrid con nosotros No, y recordar todo bien, no pasa nada. que Cambio, Cambio, la película de Lautaro García Candela, se estrena mañana, jueves, en salas de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior del país. Es una producción de Gong Cine, de Magu Shabelson, Pablo Piedras y 36 caballos, de Iván Moscovich y Juan Segundo Álamos. Se exhibirá, cito entonces las salas, en Cacodelfia Cinearte, Cinema Paradiso de La Plata, Showcase Norte, Cinépolis Avellaneda, CMP de Adrogué, la Sala Leonardo Fabio de Córdoba, Cinépolis Mendoza, el Espacio Inca de la Banda en Santiago del Estero y el Espacio Inca de Villa Regina en Río Negro. Y los viernes 17, 24 y 31 en Malva Cine. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos atentos a este estreno. Por cierto, muy recomendable. Gracias, ¿eh?